La bodega Ariano es una bodega tradicional uruguaya. Esa transformación comenzó en los años 80. Fue feito por un artista plástico uruguayo famoso, Carlos Páez Vilaró. Una de las características más importantes del vino uruguayo es que son vinos que tienen una acidez buena, marcada, natural. Sebastião, conta un poco da historia da bodega Ariano. Bueno, la bodega Ariano es una bodega tradicional uruguaya. Este año justo estamos celebrando los 90 años de vida. Yo soy cuarta generación. La bodega Ariano fue fundada la primera vendimia fue en el 1929, que realizó mi bisabuelo con su hermano, que habían venido 2 años antes de Santo Stefano Belbo, experto de Asti, de zona de Piamonte, de Italia. Ellos comenzaron ahí en el 1929 con su primer vinificación. Compraron un predio en la zona de El Colorado, en Canelones, perto de Porto de Montevideo, a 23 kilómetros más o menos del puerto. Y ahí comenzaron la historia de trabajo juntos los dos hermanos, Amílcar y Adelio Ariano. Y se llama Ariano Hermano, ¿no? Ariano Hermanos S.A. Ese tema de la historia del vino en Uruguay tiene el caso del Taná, que un vasco, todos las mudas, de todo, pero hay muchos que descienden de italianos del Piemonte, ¿no? Hay mucho italiano de Piemonte, porque lo que acontecía es que los italianos, muchos se afincaron en los alrededores de Montevideo y producían alimentos, frutas, verduras, vino para el principal mercado que existía en ese momento en Uruguay, que era Montevideo. Entonces hay una tradición muy grande de italianos en el departamento de Canelones. Pero no, las cepas son casi no hay Nebbiolo, Barbera, hay un poco, ¿no? Hay muy poco, antiguamente había, nosotros teníamos Nebbiolo. Lo que acontece que las aptitudes agronómicas no son tan buenas para ese tipo de variedades. O sea, se obtienen vinos más livianos, más suaves, y que bueno, en su momento tuvieron una aceptación en Uruguay. Mi abuelo hacía Chianti, hacía Moscato, hacía Vermut, hacía Amaro, hacía todo ese tipo de productos. Después, por una cuestión de mercado, se fueron dejando de hacer y se fue transformando la viticultura más hacia variedades europeas, más bien francesas, con una tradición más internacional, buscando que los vinos uruguayos salgan al mundo, ¿no? Mudou muito o vinho uruguaio desse começo aí, de 1920, 30 para hoje? Y mudó mucho, sí. Mudó mucho por diferentes razones. La mayoría de los vinos que se producían en esa época era más bien vino de mesa, que llamamos allá. Es un vino liviano para todos los días. Se producía mucho el garrafón de 10 litros. Los viñedos no eran tan buenos como los de hoy. Había mucha variedad de plantadas directas, híbridos directos. La calidad de la uva no era muy buena. Había Isabela, como vos está en Nosul, aquí. Todo eso fue mudando totalmente. Fue prohibido, ¿no? Los híbridos fueron prohibidos. Y eso ayudó al desenvolvimento do vinho? Ayudó porque la calidad de esa uva era mala. La calidad de la uva que hoy tiene o viñedo nacional es óptima. Hoy tem muito Taná, tem Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem Chardonnay, tem Petit Verdot, tem muitas variedades da buena qualidade enológica. Quando começou essa transformação aí de qualidade do vinho uruguaio? Esa transformación comenzó en los años 80. Nuestra empresa es integrante de un grupo CREA de viticultores. El movimiento CREA fue fundado en Francia a partir del problema que tuvo Francia con la filoxera.
y esa forma de trabajar fue replicada en el mundo entero. Hoy en Uruguay existen grupos CREA de diferentes actividades agropecuarias. Ariano participa en un grupo CREA desde hace 40 años. Los grupos CREA fueron impulsores de esa transformación, trayendo para Uruguay técnicos franceses que fueron los que indicaron muchas cuestiones para que el viñedo nacional se fuera transformando. Y ahí comenzó toda esa transformación, que también fue apoyada por los gobiernos de la época, que fue también en los 80, en el año 87, que se creó el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INAVI. Entonces, conjuntamente con los esfuerzos del sector privado y el sector público de la época, es que se empezó a transformar todo el viñedo nacional. E qual a importância do vinho na economia uruguaia? Eu acho que a importancia es alta, porque a viticultura demanda mucha mano de obra. Uruguay produce unos 80 millones de litros de vino por año. Y yo no tengo exactamente cuál es la cantidad de gente que trabaja directa e indirectamente del sector, pero es un sector que toma mucha mano de obra para trabajar en los viñedos y en las vinícolas, y después dinamiza mucho a economía porque trabaja con mucho proveedor de insumo. Sim. Insumo enológico, garrafa, rolha, tudo isso insumo. Eu acho que é muito importante. E ultimamente o enoturismo tem crescido. Antigamente o brasileiro ia para o Uruguai e não falava das bodegas, né? Hoje todo brasileiro que vai, ele quer visitar as bodegas que são do lado da capital, bem próximas, né? A maioria. Exacto. Lo que ha pasado a mi juicio con el enoturismo es que el Uruguay históricamente tuvo un turismo más bien de playa. A Uruguay visitaba gente para ir a Punta del Este, a Rocha, a playas. Era un turismo más bien argentino que no iba a visitar vinícolas. Iba simplemente a playa, a comer a restaurantes de punta. Los últimos años se ha incrementado mucho el turismo brasileño. Y el brasileño gusta mucho de comer churrasco, de tomar vinos uruguayos. Y ahí fue que muchas bodegas comenzaron con el desarrollo del enoturismo, que también es un fenómeno mundial, ¿no? Você visita cualquier país productor de uva y de vino del mundo y el enoturismo es importante. Nesse sentido, começou primeiro, vamos dizer, o desejo do brasileiro de provar os vinhos e tal, e aí que vieram os esforços das vinícolas uruguaias. É isso? Não foi uma coisa meio conjunta? Eu não saberia dizer bem se foi primeiro uma coisa ou outra, mas eu entendo que hoje funciona o enoturismo graças a que o brasileiro está visitando o Uruguai, que a maioria das vinícolas trabalham com brasileiro. E você tem um vinho Quatro Gatos que tem uma história interessante, né? Nós temos um vinho Quatro Gatos, sim, tem uma história bem interessante, porque fue feito por o artista plástico uruguayo famoso Carlos Páez Vilaró, o creador do Casa Pueblo en Punta y infinidad de obras no mundo entero. Lo que aconteció fue que Carlos Páez era consumidor de un vino nuestro que se llamaba Don Nadelio Ariano, que lo probó un día en un restaurante en Piriápolis, perto de Punta. Y ahí él mandó una carta para Vinícola para felicitar a familia y bueno, comenzó una relación comercial y de amistad con él. Y un día lo convidamos a visitar la vinícola y a hacer un vino juntos. Y bueno, ese día se le dio a probar diferentes barricas y él fue haciendo la mixtura de lo que él quería como vino. Y eligió un corte de Cabernet Sauvignon con Taná. Y bueno, y ahí le dijimos, bueno, ahora tienes que ponerle el nombre y diseñar un rótulo. Entonces agarró una hoja y un papel y le dijo, le vamos a llamar Cuatro Gatos, y dibujó los 4 gatos. Y dijo, bueno, pero ¿por qué 4 gatos? Y bueno, porque le voy a hacer en honor a mis 4 gatos de Nueva York,
que los veo muy poco y los extraño mucho, que se llamaban norte, sur, este y oeste, como los puntos cardinales. Y él decía que los gatos, al igual que el vino, eran sus amigos silenciosos que lo acompañaban en el atelier cuando pintaba. E o Vilaró gostava bastante de vinho? Gostava muito de vino. Gostava muito de vino, sabía de vino porque el corte que él eligió fue muy bueno. Y bueno, y ahí comenzó la relación. Él diseñó diferentes rótulos, ya hemos hecho 2 ediciones, tenemos 2 más para hacer. Infelizmente él falleció ya hace unos años, pero bueno, tuvimos una historia linda ahí. Sí, sí, sí. Dejó un diseño muy lindo para nosotros. Y bueno, actualmente el vino también está en Casa Pueblo, ahí para los turistas que van a visitar. Y la verdad que funcionó muy bien. A Ariano está produzindo quantos rótulos ano hoje? Quantas garrafas? Ariano produce aproximadamente 1 millón de litros, 1.200.000 litros, de las cuales en vino fino hay un 40% más o menos, un 50%. O resto es para vinos de mesa que se consumen no mercado interno. E o que tem de especial o Uruguai? Que você pode dizer que você, por exemplo, você pode provar um vinho uruguaio junto com tantos outros y dizer esse é um vinho uruguaio? Sí. No, yo creo que el vino uruguayo tiene de especial que el terroir es diferente. Uruguay es un país muy chico, pero tiene una variedad de suelo muy grande en todo el país. Tiene microclimas bien marcados. Si tú estás más cerca de la costa, tienes un clima más templado porque la influencia de las brisas marítimas hace que la amplitud térmica no sea mayor. Si tú te alejas un poco más hacia el continente, ya las temperaturas en invierno son más bajas y en verano son más altas. Y los suelos son muy diferentes. Yo creo que una de las características más importantes del vino uruguayo es que son vinos que tienen una acidez buena, marcada, natural. Que eso uno se da cuenta cuando prueba un buen vino uruguayo que tiene buena acidez natural. Hay variedades que se dan agronómicamente muy bien, como en las tintas, como el Taná, el Merlot. Yo creo que para producir Taná el Uruguay es muy bueno porque se logra una buena maduración en la uva Taná, que es difícil, y es una uva bien adaptada al clima nuestro, que es bastante húmedo, que es más parecido al de Bordeaux, incluso hay años que es un poco más complicado. Mas não vai bem a Cabernet Sauvignon, né? Cabernet Sauvignon es más difícil, porque es una variedad más tardía. Yo creo que el Cabernet Sauvignon funciona bien, pero hay que elegir muy bien el lugar donde se planta. Tiene que ser en un lugar, una zona más bien con buena altitud, y hay que controlar muy bien la cosecha, la carga. Entonces ahí puede obtener un mejor Cabernet. Pero en general, tal vez no sea la uva que mejor funciona en Uruguay. O que diferencia aí o vinho uruguaio, assim, por exemplo, do argentino? É a acidez ou tem mais coisas que são diferentes, assim, além disso que você já colocou? No, yo creo que a diferencia con el vino argentino, que el vino uruguayo tiene esa acidez natural que el vino argentino no tiene, o muy pocos tienen, porque allá você sabe que a uva se sobremadura demasiado. Precisa corrigir a acidez com ácido tartárico quase sempre, né? El Uruguay no tiene ese problema generalmente. Es un vino que es más fresco, conserva más fruta. Yo creo que esa es la principal característica. Você diria que o Uruguai é como se fosse um vinho europeu no Novo Mundo? Sí, yo creo que sí, que la característica es más de vino europeo. Com menos álcool? Menos alcohol, más acidez. Las vinícolas somos casi todas familiares, tradicionales, casi todas practicamos métodos tradicionales de elaboración. O sea, yo creo que es más europeo, sí. Mas um tempo o Uruguai teve a fama de produzir vinhos muito duros, às vezes difíceis de beber. Isso é real mesmo? Era real mesmo? O vinho era difícil mesmo e hoje houve uma certa mudança de produção? Yo creo que en mi opinión hay dos cosas. Una es que
puede ser sí que en el principio los TANAD principalmente sean un poco astringentes. Y la otra es que la gente aprendió a entender el TANAD y a saber tomarlo. Generalmente es un vino que necesita comida, comer algo. En el caso nuestro de Ariano, nosotros hace muchos años que trabajamos en el mercado brasileño y otros mercados del mundo y hemos aprendido a trabajar el TANAD. O sea, lograr en el viñedo un manejo adecuado para que el TANAD luego de vinificado no sea tan astringente, tan difícil de tomar. O sea, lograr madurar bien esos taninos. Y creo que la mayoría de las bodegas han hecho un camino también, logrando hacer muy buenos TANAD como se hacen hoy. Qual é a estratégia do Uruguai para colocar esses vinhos no mundo, né? No Brasil, eu acho que é mais fácil por ser um vizinho e estar tão próximo. Mas qual a estratégia para vocês romperem essas fronteiras aí? Bueno, yo creo que Uruguay todavía tiene mucho camino para recorrer en el mundo. Uruguay participa de las principales ferias del mundo de vino, ¿no? Participa de Düsseldorf, participa de Vinespo, participa de London Wine y otras más. Pero yo creo que Uruguay tiene que seguir invirtiendo más en la marca país, en hacer ver que el Uruguay produce buenos vinos y de calidad, y que el Uruguay es productor de vinos también. Por que tem tão pouco vinho uruguaio, por exemplo, nas cartas de restaurantes em São Paulo, sendo que é um país vizinho ao nosso, está colado aqui, e os preços dos vinhos uruguaios são muito bons aqui no Brasil, comparado com os outros? Bueno, ahí tendría que hablar un poco más con los importadores y ver que yo creo que sería bueno que el Uruguay tenga más presencia de más vinícolas aquí en el mercado de San Paulo, que eso ayudaría a que más ingresáramos, que más consumidor final conociera el vino uruguayo y tuviera interés por el vino uruguayo, y eso haría que tuviéramos más presencia, ¿no? E qual é a importância do Brasil no mercado uruguaio de vinhos? Que lugar está o Brasil? Brasil está no primer lugar. Brasil está no primer lugar. Mas no primeiro, porque a gente sabe que tem a vinícola Aurora, por exemplo, que é, acho que o maior exportador do Uruguai e é uma empresa brasileira, né? Sim. Mas fora isso, se a gente tirar esses números, continua sendo o primeiro? Para você é o mercado mais importante? Para mí es un mercado más importante. Para mí, para Arellano. A nivel nacional, no tengo claro si se quita Aurora, si sigue siendo el más importante. Creo que sí. Creo que sí. E como chega esses gigantes como a Garçom, por exemplo? ¿Isso é bom para o vinho uruguaio o nem tanto? Bueno, yo creo que es bueno en el sentido que ellos se ocupan también de formar esa imagen de marca país de Uruguay, de transmitir en el mundo de que hay una bodega en Uruguay que produce vinos de calidad, y bueno, eso como que ayuda a los demás también a que despierte ese interés por Uruguay. O sea que creo que en ese sentido es positivo. La transformación que hubo en Chile y Argentina fue a partir de que los inversores europeos y americanos llegaron a ese mercado. O sea que bueno, pienso que de ahora en más puede ayudar a todos nosotros también. E uva emblemática, ajuda ou atrapalha? Como a Taná, é a uva emblema do Uruguai. Isso ajuda ou atrapalha? Para mí ayuda, porque en mi opinión, ninguém hace un tanar como el nuestro. Es bien diferente. Entonces yo creo que ayuda. Y es bueno tener una uva insignia. Es bueno. Para onde caminha o vinho do Uruguai hoje? Para onde ele vai? O que pode se esperar dele nos próximos anos? Bueno, Uruguay, lo que pasó históricamente es que el mercado local, el mercado uruguayo, era muy grande, muy fuerte. Uruguay tenía un consumo por encima en el pasado, 20, 30 años atrás, por encima de 50 litros per cápita por habitante. Eso hacía que toda producción se consumiera en un mercado local. A partir de que empezó a
achicarse el mercado local, las vinícolas comenzamos a producir vino de calidad para salir ao mundo. Por que ele começou a reduzir o mercado? Eu acho que ha habido una mudança no hábito. Hoje tem reglas de tolerancia cero para manejar, tem una cantidad de cuestiones, otro control en los trabajos, y los vinos han mejorado la calidad. Mucha gente pasó para consumir vino de calidad que se consume menos cantidad. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso fue lo que impulsó a que el Uruguay salga hace ya más de 20 años a exportar. Y yo creo que el mercado nacional hoy está estabilizado y yo creo que el futuro sigue siendo del vino fino la exportación. Como é que você compara essa diferença de consumo aí do vinho no Uruguai? Hoje está em torno de 25, 30 litros per capita por ano, né? E aqui no Brasil, que é 0,5 litros de vinhos finos per capita por ano. A que você atribui das suas observações comparando o mercado brasileiro com o mercado uruguaio? Por que o brasileiro consome tão pouco vinho e o Uruguai consome bastante? Bueno, primero es por la tradición europea que tiene el Uruguay. Uruguay en los 70 se la llamaba la Suiza de América. La población uruguaya es de 3 millones y poco de habitantes desde hace mucho tiempo y la gran mayoría somos descendientes de italianos, de españoles, de algún francés, algún alemán. Casi toda la población es descendiente de europeos. Y esa tradición se mantenía en las casas. En las casas se almorzaba con vino, se cenaba con vino, se come mucha carne, la carne funciona muy bien con el vino y esa es una de las principales razones. Entonces, un país productivo que tiene esa base tradicionalista de mucho tiempo y bueno, se ha seguido manteniendo. Que estilos de vinho hoje da Ariano estão mais agradando os brasileiros? Eu acho que nós tenemos diferentes tipos de vino aquí en el mercado brasileño. Eu acho que gustan todos. Tem público para cada uno. Tem vinos de entrada, vinos más fáciles de beber, tem vinos reserva y tem vino de más alta gama. Yo creo que aquí, a medida que pasa el tiempo, hay mucho consumidor que está prefiriendo algunos vinos de más valor agregado, algunos vinos reserva, vinos de más años de estacionamiento, vinos de guarda. Yo creo que es variado. E é o Taná que tem tido maior presença? Pero lo que más funciona aquí son los Taná. Taná de entrada, Taná redondo, buenos taninos, fáciles de beber. Eso es lo que más funciona. Você tem alguma história, alguma grande lembrança aí que te emocionou de trazer os seus vinhos aqui para o Brasil? Buena pregunta. No, digamos... Essa é para encerrar a entrevista. ¿Para cerrar la entrevista? Para encerrar a No, entrevista. no sé si algo puntual porque tendría que pensar, pero sí me agrada mucho estar en el extranjero, a pesar de que ustedes son muy amables, muy amenos y somos pueblos hermanados, no hay duda, pero me agrada mucho ver una botella de mi vino en un restaurante. Es una cosa que me gusta porque atrás de esa botella hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Me recuerdo de mi familia, de mi padre, de mi abuelo, tantos años de trabajo y tradición que hay atrás de una botella de vino, ¿no? Que es una cosa emocionalmente importante. Y eso es lo que más me agrada cada vez que vengo acá. Maravilha. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado para vocês.